Buenos días a todos, mi nombre es Valery Gómez y en el capítulo del día de hoy vamos a tener una invitada muy especial. Ella es ingeniera administrativa y nos va a contar un poco de su trayectoria y logros. Adelante, ingeniera Nadia. Buenas tardes, mi nombre es Nadia Nava Betancourt, soy ingeniera administrativa, cofundadora y CEO de Rutec Ingeniería de Polímeros. Listo, Nadia, cuéntanos cómo decidiste convertirte en un ingeniero administrativo y qué te trajo a esta profesión. Pues en realidad cuando estaba buscando qué quería hacer en mi vida profesional, pensaba ser abogada. Y mi papá me acompañó a la universidad, a varias universidades, a que nos entregaran el folletico de las carreras que habían en las universidades y específicamente el tema de ingeniería administrativa me llamó mucho la atención. La verdad nunca me presenté a Derecho, que era como la carrera que deseaba, sino que me presenté a esa carrera. Pasé y la verdad creo que ha sido una decisión maravillosa, es una carrera muy enriquecedora. Increíble esas vueltas que puede llegar a dar la vida, de que deseamos algo y puede dar un giro totalmente inesperado. De acuerdo a eso, entonces, ¿cuál fue tu primer trabajo en el ámbito administrativo? Mi primer trabajo fue un convenio que tenía la universidad con el Metro de Medellín, donde la universidad administraba unos recursos para que el metro pudiera desarrollar repuestos en Colombia, hacer como todo ese proceso de ingeniería inversa. Entonces, más o menos desde el 2004, el metro destinaba unos recursos como para ese convenio, donde te tocaba recibir las piezas que se querían desarrollar en Colombia, revisar qué laboratorios podían hacer todo el proceso de ingeniería inversa, revisar con qué proveedores se podían tener los materiales para ese desarrollo y buscar proveedores nacionales que cumplieran como con los requisitos técnicos y económicos para el desarrollo de los productos. Entonces mi primer trabajo era acompañar a mi jefe en toda la distribución de ese trabajo entre universidades, proveedores, sea de materiales o de procesos, y como de hacer un control de la información que compartíamos hacia esas partes interesadas y la información que recibíamos. Entonces inicialmente era controlar como el presupuesto que destinaban para ese proyecto y repartirlo en los productos que el metro tenía mayor prioridad para desarrollar. ¿Y cómo llegaste a conseguir ese empleo? Muchas veces uno sale de la universidad pensando, bueno, ¿y cómo comienzo? ¿Envío hojas de vida? ¿Creo un perfil? ¿Cómo llegaste a conseguir ese empleo? Pues en realidad conseguí el empleo antes de graduarme, porque era específicamente una convocatoria que había dentro de la universidad. Cuando me presenté, muchos me decían que era una práctica, pues en realidad muy administrativa, pero de mucha carpintería que no generaba valor. Me presenté y la verdad fue muy enriquecedor porque me permitió conocer todo lo que se requiere para desarrollar un producto, cómo se traduce eso a unos costos y cómo administrar que ese desarrollo sí cumpliera esas condiciones técnicas o económicas que el producto debía tener. Entonces llegué fue porque había una convocatoria dentro de la universidad. Recuerdo mucho que la entrevista, fue mi primera entrevista, fue en grupal, que les he hablado mucho que esas entrevistas son un poco pesadas, porque tú tienes pues las personas con las que estás compitiendo ahí y en realidad es hablar de muchas cosas personales, y uno con el que está compitiendo por el cargo ahí uno no se sentía muy cómodo. Pero me di cuenta que también era una forma de demostrar cuáles eran mis capacidades para esa práctica. Yo hice la práctica con ellos y parte de mi trabajo de grado era el desarrollo desde la concepción del producto hasta toda esa parte administrativa de desarrollarlo, de costearlo y de volverlo un producto hecho en Colombia. Y la verdad pues no me arrepiento, porque me pareció que sin haber terminado la carrera empecé a hacer cosas administrativas que me ayudaban a tener control de muchos procesos. Nadia, y de acuerdo a esa experiencia laboral que viviste, ¿qué habilidades y conocimientos nuevos desarrollaste? Pues en realidad gracias a esa práctica fue que nació la compañía que actualmente lidero, que se llama Rutec. Es una compañía que se dedica a la sustitución de importaciones de elementos de alta ingeniería, y gracias a lo que aprendí en el metro, a toda esa metodología de sustitución de importaciones, de desarrollo de productos, de búsqueda de proveedores calificados para eso, me permitió crear la compañía que hoy tengo. Creo que fue un valor agregado, aparte de que no solo aprendí de temas administrativos, de control de proveedores, sino de desarrollo de producto y de las necesidades que tiene el mercado.
Ok, y de acuerdo a esta experiencia de crear una empresa en Colombia, ¿cuál ha sido el reto más desafiante con respecto a ser CEO de Rutecha? El reto más grande es hacer que las demás personas se conecten con lo que uno está haciendo. A veces cuando uno tiene una compañía y desea hacer grandes cosas con la empresa, uno necesita con quién hacerlo. Y para tener con quién hacerlo necesita que se sumen a ese sentimiento y que es algo colectivo. Entonces a veces, y más con las generaciones actuales, es bastante difícil conectarlas con un propósito, porque a veces ni siquiera saben cuál es su propósito, a veces ni siquiera saben cuáles son sus objetivos personales, hacia dónde se quieren dirigir. Entonces, digamos que una de las partes más difíciles es cómo hacer, primero para que la compañía tenga un propósito que involucre a muchas personas y cómo hacer que esas personas se involucren al propósito. Digamos que uno solo puede hacer muchas cosas, iniciando la compañía pues hasta mensajero, con contadores, éramos de todo, pero cuando una compañía va teniendo tracción, pues uno necesita que esas personas vayan sumando sus conocimientos. Entonces pensaría que entre toda la experiencia que hemos tenido durante estos años, ha sido la parte más difícil o menos fácil. Durante tu experiencia como CEO de Rutech, ¿cuál crees que ha sido el reto más difícil, la prueba más dura que has tenido? La prueba más dura a nivel personal es haberme creído que como mujer, con muchas cosas que uno desde chiquito le meten en la cabeza, o desde pequeñas pues a las que somos mujeres, que no iba a ser capaz. Y en muchas ocasiones no creí todas esas capacidades que tenía y no las explotaba porque ni siquiera me las reconocía. Y digamos que este negocio que tenemos ha sido alrededor de muchos hombres, y podría decir yo que iniciando la compañía era la única mujer que empezó gerenciando una compañía de 3 hombres socios inicialmente y luego de unos inversionistas hombres. Entonces creo que ellos valoraban mucho todo lo que yo tenía, pero que yo no alcanzaba a valorar como esas capacidades. Hoy en día, después de casi 13 años, después de ver la infraestructura, el equipo humano que se tiene, las posibilidades de mercado, digo que si me lo hubiera creído antes, los resultados a lo mejor hubieran sido más rápido. Y que me pasa a menudo porque me gusta mucho trabajar con mujeres, pero siento que tienen algunos sesgos desde su infancia, desde el entorno, en que les da miedo ser más o les da miedo mostrar lo que son, y más en los casos de mujeres como nosotras que trabajamos con el esposo. Entonces a mí me costó mucho que yo ganara más que mi esposo, que a pesar de que todas las decisiones en la compañía se toman juntos, yo tengo la última palabra, de que a la hora de relacionarme por fuera con las partes interesadas claves, clientes, proveedores, universidades, inversionistas, soy la cara de la empresa. Entonces a veces es difícil que los demás te reconozcan esa posición y sobre todo que uno se la reconozca. Para finalizar, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere estudiar la carrera de Ingeniería Administrativa? Pues que la administración es una carrera muy bonita. La administración te permite ver todas las partes, la operación, los recursos humanos, o sea, te permite tener un panorama muy global de los negocios. Mi consejo más importante es que todo esto no tiene sentido si no va enfocado con una estrategia hacia las personas, porque por más que tú seas una persona muy competente, con muchos conocimientos, muy capaz, te tienes que rodear de personas que vayan en esa misma sintonía. Entonces siento que es una parte fundamental, y que mi consejo es que toda esa administración se enfoque desde la gente, desde qué voy a hacer con esa gente, cómo la quiero administrar, cómo quieren ellos que se administren y cómo hace uno para que se sientan contentos con esa administración de los recursos. Y en muchos lugares se podrá haber mal visto recursos humanos porque es como si estuviéramos viendo un objeto, pero es como normalmente se llama, es un recurso, pero es un recurso humano y a veces se nos olvida eso. Entonces siento que la parte más importante y el consejo más importante de estudiar una carrera así, de poder aprovechar ese conocimiento global, es que no se les puede olvidar que esa es la parte fundamental de que un negocio funcione. Bueno, Nadia, muchísimas gracias por esta experiencia que nos contaste el día de hoy. Sirve de ejemplo para los que estamos estudiando esta carrera y ojalá para muchas personas que puedan escuchar esta historia tan bonita que nos contaste. No, muchas gracias, a la orden.